Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su canal. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén fantásticos, con la energía a tope y sobre todo, listos para sumergirse en una dosis de noticias que, créanme, los va a dejar con la boca abierta, boquiabiertos, sin aliento. Porque hoy, mis amigos, vamos a hablar de alguien que no deja de sorprendernos, alguien que constantemente está en boca de todos, ya sea por sus proyectos, sus amores, sus cambios de look o simplemente por ser el mismo. Sí, estoy hablando de nuestro querido, el inigualable Can Yaman. Y hoy, mis amigos, la noticia es gorda, muy gorda, podríamos decir que monumental. Se trata de una novedad sobre su estado civil que honestamente ha pillado a muchos por sorpresa, y cuando digo a muchos, me refiero a la gran mayoría de sus fans y a la prensa del corazón internacional. Así que si quieren saber todos los detalles, si quieren desvelar este misterio que rodea a Can, si quieren estar a la vanguardia de lo último sobre el galán turco, quédense conmigo hasta el final de este vídeo porque esto se pone de película. Y antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante y emocionante historia, que estoy seguro que les va a encantar, si aún no lo han hecho, les invito muy, muy cordialmente, con la mayor de las sonrisas, a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis, un gesto que me ayuda muchísimo y, lo más importante, así no se perderán ni una sola de las sorpresas, exclusivas y primicias que tenemos preparadas para ustedes. No se queden fuera. Vamos allá, que la emoción nos espera. Bueno. Para todos aquellos que seguimos de cerca la vida de Can Yaman, que somos sus fieles seguidores, saben perfectamente que su vida personal es un constante tema de conversación, un torbellino mediático. Si sus relaciones amorosas, sus incursiones en Hollywood, sus proyectos de cine y televisión, sus cambios de look, absolutamente todo de él genera un revuelo monumental. Es como un imán para la atención pública. Y esta vez el revuelo, la polémica, la expectación, tiene que ver con algo bastante íntimo, algo que toca la fibra de lo personal y lo sentimental. Se habla mucho, se rumorea mucho, las redes sociales han explotado en un mar de especulaciones, de debates, de anhelos. Y es que según lo que ha trascendido, según lo que apuntan las informaciones más fiables, Can Yaman podría haber dado un paso importantísimo en su vida personal. Un paso que, de concretarse, cambiaría oficialmente su estado civil. Si están escuchando bien, sus oídos no les engañan. Se está hablando con una fuerza impresionante, con una insistencia que cada vez se hace más difícil de ignorar, de un posible matrimonio. Imagínense la noticia. Un evento de tal magnitud en la vida de una estrella de su calibre es algo que, sin duda, conmueve a millones. Ahora, antes de que se precipiten a sacar conclusiones apresuradas, antes de que saquen las confeti y las trompetas, es fundamental aclarar, como siempre hacemos en este canal, que con las celebridades, y más aún cuando se trata de su vida privada, hay que tomar las cosas con la debida cautela y un sano escepticismo. Las fuentes varían, algunas son más sólidas que otras, las interpretaciones también difieren, pero hay indicios cada vez más consistentes, hay señales claras que apuntan en una dirección muy concreta. Y lo más interesante, lo más intrigante de todo esto, es que esta posibilidad de matrimonio surge en un momento muy particular de su vida, un punto de inflexión. Justo cuando parece estar más enfocado que nunca en su carrera profesional, especialmente en Italia, ese país donde es sencillamente adorado, donde su popularidad es desbordante. ¿Será que ha encontrado en la bella Italia no solo el éxito profesional que buscaba, sino también un amor profundo, un vínculo que lo ha llevado a tomar una decisión tan trascendental, tan definitiva? Hemos sido testigos, en los últimos meses, de cómo Can se ha mostrado cada vez más unido a una persona en particular. Una figura que ha estado presente en muchos de sus eventos, en muchas de sus salidas, que ha compartido momentos que parecían sacados de una película romántica. Y esta cercanía, esta complicidad que irradian juntos en cada fotografía, en cada vídeo, ha alimentado, ha avivado aún más, todos estos rumores. No estamos hablando de una relación pasajera, de un simple flirteo, no. La conexión entre ellos parece ser profunda, sólida, algo que va más allá de las apariencias. Y cuando se habla de matrimonio, cuando se menciona la palabra boda, detrás de todo eso hay sentimientos muy fuertes, un compromiso real, ¿verdad? Un deseo de construir un futuro juntos. La prensa italiana, que siempre está alerta, que tiene un radar finísimo para captar cada movimiento de Can Yaman, ha sido la principal fuente de estas especulaciones. Han aparecido noticias, artículos fascinantes y sobre
Todo muchísimas fotografías que muestran a Can y a su pareja en situaciones que no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Besos apasionados en público, paseos de la mano por las calles de Roma o Milán, miradas cómplices que lo dicen todo, gestos de cariño que trascienden la pantalla, todo apunta a que esta relación va muy, muy en serio. Y ahora el rumor se ha intensificado hasta el punto de hablar de planes de boda inminentes, de fechas tentativas, de preparativos en marcha. Ahora bien, la pregunta del millón, la que todos se hacen: ¿quién es esta misteriosa mujer que ha logrado conquistar el corazón de nuestro galán turco, este hombre que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo? Pues bien, para quienes no estén tan al día con las últimas noticias del corazón, se trata de la periodista y presentadora italiana Diletta Leotta. Una figura muy conocida y querida en el panorama mediático italiano, con una gran trayectoria profesional en el mundo del deporte y el entretenimiento, y un carisma arrollador que evidentemente ha logrado cautivar a Can Yaman. Su relación se hizo pública hace ya algún tiempo y desde entonces han sido el centro de atención de los focos, de las cámaras y de todas las miradas. Son la pareja del momento en Italia y cada vez más a nivel internacional. Lo que comenzó como un posible romance, una chispa que encendió las redes, ha evolucionado rápidamente, ha madurado hacia algo mucho más serio, más profundo, más comprometido. Y los rumores de matrimonio no surgen de la nada, no son inventos gratuitos de la prensa. Se dice, y las fuentes son cada vez más fiables, que han estado discutiendo planes concretos, que hay anillos de por medio, que incluso las familias ya se conocen y han compartido momentos juntos. Imaginen la escena, las familias turca e italiana unidas por el amor de Can y Diletta. Sería un evento mediático de proporciones épicas, una fusión cultural y sentimental que daría la vuelta al mundo, ¿no creen? Sería la confirmación de que el amor no tiene fronteras. Pero ¿cómo ha reaccionado Can Yaman ante este aluvión de especulaciones, ante esta marea de rumores que lo envuelven? Pues, como suele ser su estilo, con una mezcla de discreción calculada y a veces, con alguna que otra broma que desarma a los más insistentes. No ha confirmado ni negado explícitamente los rumores de boda, pero sus últimas apariciones públicas, su expresión facial, su lenguaje corporal, la manera en que mira a Diletta, todo parece indicar que está en un momento de profunda felicidad y de total compromiso en su relación. A veces el silencio dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Y en este caso el silencio de Can, acompañado de la evidencia fotográfica, de los informes consistentes de la prensa italiana, y de la complicidad palpable con Diletta, está gritando boda a los 4 vientos. Además es un detalle importantísimo, Can Yaman ha sido muy abierto en el pasado sobre su deseo profundo de formar una familia. Siempre ha expresado públicamente que es un hombre de familia, que anhela tener hijos, que sueña con construir un hogar sólido y lleno de amor. Y si está con Diletta, si esta relación es tan fuerte como parece, y si los rumores de matrimonio son ciertos, entonces parecería que sus más sinceros deseos se están haciendo realidad. Es un paso natural, lógico y hermoso en una relación cuando dos personas se aman de verdad y desean construir un futuro juntas, un proyecto de vida compartido. Y no olvidemos el contexto cultural. En Italia y también en Turquía, el matrimonio es un hito muy importante en la vida de una persona, una celebración de la unión y el compromiso. Especialmente para alguien tan seguido, tan admirado como Can Yaman. Si decide casarse, sería un evento que no solo afectaría su vida personal, sino también su imagen pública, la forma en que sus fans lo perciben y se relacionan con él. Y por lo que vemos, sus fans italianos lo han adoptado como uno de los suyos, lo consideran parte de su cultura, así que imaginen la celebración, la fiesta, la alegría que se desataría en Italia si la boda se confirma. Se habla mucho sobre cómo podría ser la boda. Algunos rumores sugieren que podría ser un evento muy discreto, lejos de los focos, una celebración íntima para amigos y familiares cercanos. Otros, sin embargo, creen que dada la enorme popularidad de ambos, es casi imposible imaginar una boda que no genere un gran interés mediático, que no sea noticia mundial. Pero quizás, y esto es solo una especulación personal mía, busquen un momento íntimo para celebrar su amor, para sellar su compromiso rodeados de sus seres queridos más cercanos. Quién sabe, a lo mejor nos sorprenden con una boda de cuento de hadas, transmitida en exclusiva a través de algún canal de televisión o una plataforma de streaming, y todos podremos ser testigos de su felicidad. Lo cierto es que aunque no tengamos todavía una confirmación oficial por parte de Can o Diletta, las señales son muy claras, contundentes. La prensa italiana,
es conocida por su rigurosidad en estos temas, no se inventa estas cosas de la nada. Hay mucha información que converge en la misma dirección, de fuentes diversas pero coincidentes. Y la felicidad radiante que parece emanar de Kanyaman en sus últimas apariciones junto a Diletta Leotta es, para mí, la mejor prueba de que algo muy especial, algo maravilloso, está sucediendo en sus vidas. Además, es crucial recordar que Kanyaman está en un momento de su carrera profesional increíblemente exitoso. Está consolidando su presencia en Italia, conquistando el mercado europeo, trabajando en nuevos proyectos que lo mantienen en la cima de la popularidad. Y tener una relación sólida y estable en lo personal, una pareja que lo apoye y lo entienda, puede ser un gran pilar, un gran motor para afrontar los retos profesionales y las exigencias de una vida tan expuesta. No es raro que las grandes estrellas, en los momentos de mayor éxito profesional, encuentren también el amor, ese bálsamo que les da equilibrio y felicidad. Es como si el universo conspirara para darles todo lo que desean, tanto en lo profesional como en lo personal. Y para nosotros como fans, como seguidores incondicionales, es emocionante y gratificante ser testigos de esta etapa de su vida. Ver cómo crece, cómo evoluciona, tanto en su carrera como en su vida personal. Es como ser parte de su historia, de su viaje vital. Por eso estas noticias sobre su posible matrimonio nos generan tanta expectativa, tanta ilusión, tanta alegría por él. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿cuándo podría ser esta boda soñada? Esa es la incógnita, el gran misterio. Los rumores más persistentes sugieren que podría ser pronto, tal vez a finales de este año o a principios del próximo. Pero como dije al principio, hasta que no haya un anuncio oficial, una confirmación rotunda, debemos mantener un sano escepticismo. Sin embargo, insisto, todo apunta a que estamos ante una noticia bomba, un evento que está a punto de explotar y cambiar el panorama del corazón para siempre. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprende esta posibilidad de matrimonio? ¿Creen que Kanyaman y Diletta Leotta harían una pareja ideal, una pareja de ensueño? ¿Han seguido su relación de cerca? Me encantaría leer sus opiniones, sus comentarios, sus impresiones en la sección de comentarios de abajo. Me fascina interactuar con ustedes, debatir y saber lo que piensan. Su opinión es oro para mí. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante, emocionante y les ha mantenido pegados a la pantalla, no duden ni un segundo en darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kanyaman, para que también estén al tanto de esta increíble novedad que está sacudiendo el mundo del espectáculo. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad, para formar parte de esta gran familia de seguidores apasionados. Activen también la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se pierdan absolutamente nada. En resumen, mis queridos amigos, Kanyaman parece estar a punto de dar un paso trascendental en su vida personal. Los rumores de un posible matrimonio con la periodista italiana Diletta Leotta están más fuertes que nunca, alimentados por su cercana relación, por su evidente amor y por las informaciones consistentes de la prensa. Aunque aún no hay confirmación oficial, todo indica, todo señala, que el galán turco está listo para escribir un nuevo y emocionante capítulo en su vida, uno lleno de amor, compromiso y felicidad. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer inmenso compartir esta noticia, esta expectativa, con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más primicias y más noticias que les encantarán. Hasta la próxima, mis queridos. Chao, chao.